su pasado y su presente, como si fuera brujería. Tu alegría me llenó completamente, qué milagro. Son las 8:10 de la mañana. Mire, el especial de hoy, este tributo a los grandes, está dedicado a un muy destacado músico, compositor, arreglista, director de orquesta venezolano. Esa versatilidad suya, ese talento, lo convirtieron en una figura central en la música venezolana del siglo XX, dejando un legado que abarca desde la música popular hasta la música académica y todo lo que hay en medio, la verdad. Desde temprano demostró su inclinación musical, participaba en programas de radio infantil, a los 20 años ya dirigía orquestas en la radio y se destacaba además como un cantante de música popular. Habilidad como arreglista, compositor, que lo llevó a firmar un contrato con RCA Victor en Nueva York en 1951 y allí grabó su exitoso álbum Dinner in Caracas, ¿sí? Almuerzo en Caracas en 1955. Colaboró con reconocidos artistas internacionales. Podemos mencionar, entre otros, a Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Stan Kenton, Machito, Tito Puente, además realizando giras por diferentes países: México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, España, Francia, Grecia, Suiza, Suecia, Italia, Rusia, Egipto, Japón. La lista es más larga. En la década de 1970 creó el género musical conocido como Onda Nueva. Es esa fusión de joropo venezolano con elementos de bossa nova, de jazz también. Ese estilo representa una renovación de la música tradicional venezolana, adaptándola a tendencias contemporáneas, y vamos a hacer hoy un recorrido por las canciones, por la música, la obra, el legado de Aldemaro Romero, y para eso nos acompaña su hija Ruby Romero. Ruby, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Y no me esté diciendo usted, por favor. Perfecto, a partir de ahora, Ruby a secas. ¿Cómo estás, Ruby? Bien, muchísimas gracias por esta invitación para compartir un poquito sobre mi padre, Aldemaro Romero, quien es un orgullo para todos nosotros los venezolanos. Sí. Y a mí me encanta siempre conversar sobre él. Pero Así. si me permites, Ruby, me parece muy antipático presentarla solo como la hija de Aldemaro. Yo quisiera saber también de usted, aunque sea complicado hablar en primera persona, ¿qué decir de Ruby, la hija de Aldemaro? Me imagino que es por el mensaje que le mandé a No, Dani. no, me entero del mensaje. No quería empezar por allí. Ruby Romero de Isaev, porque estoy casada con el maestro Vladimir Isaev. En este momento vive en Miami y soy la directora ejecutiva de una compañía de ballet y que se llama Arts Ballet Theater of Florida, y que tiene también un componente educativo con una escuela. Y además de eso soy promotora cultural, o sea, cada vez que me dicen, Ruby, ¿tú puedes? Sí. Sí, claro, cuesta el no. Es decir, ese apellido Romero y ese título de la hija de Aldemaro más bien honra, ¿no? Claro, pero por supuesto. No es un peso, además, quiero es decir. una gran responsabilidad. Eso, una enorme responsabilidad. ¿Cuál dirías, Ruby, que ha sido la mayor herencia de papá en ti? La disciplina. Disciplina. Disciplina, la exigencia, la honradez. Esas son las cosas que son para mí fundamentales que me dejó mi papá. Y la necesidad de estar allí apoyando a nuestra gente, y además ser ese punto de apoyo para muchos artistas, mucha gente amiga. Mi papá era un muy buen amigo y nos enseñó a ser buenos amigos también, y era solidario, esa es la palabra, solidario con gente joven, con músicos nuevos, con cualquiera que viniese a pedir algo de ayuda de Sí. alguna manera, ¿no? Consejo, ese tipo de cosas. Ya vamos a hablar de ese perfil de amistad, de solidaridad, de consejero de papá, pero también quiero conocer sobre la disciplina y cómo se traducía eso en la música. Hablando de música, el día de hoy vamos a hacer un recorrido, como decía, por muchas aristas, por muchas facetas de la historia como músico de Aldemaro Romero, y creo que luego de haber escuchado esta, que puede ser probablemente sea una de las canciones más reconocidas del maestro Aldemaro Romero, de repente, a lo mejor vamos a escuchar este bolero de juventud. Señor, me queda el consuelo. Escuchen esta joya.
pedirte que no me castigues por haber querido con toda mi alma. Piedad, yo quiero que tenga hasta de la ingrata que con un pecado mi alma destrozó. Señor, me queda el consuelo, la voz de Alfredo Sadel, la rondalla venezolana también, eso es una joya. Ruby, ¿Alfredo Sadel era visitante frecuente? ¿Era frecuente verlo en casa? Sí, sí. Alfredo era un hermano para mi papá. Mi papá siempre estuvo también muy agradecido con él porque es Alfredo quien lo invita a Nueva York en el 51 para que lo acompañe por allá. Ya ellos habían vivido una época en Venezuela de éxitos donde mi papá me contaba que Alfredo y él llegaban a algún sitio, a Maracaibo o a lo que sea, para una gira. Dice que la primera vez llegaron antes en los aeropuertos, la gente podía esperar en la pista a Es la verdad, gente, ¿no? es verdad. Entonces, ellos dicen que la primera vez llegaron ahí y ven un poco de gente en, en la pista y dice, ¿será que alguien importante viene en este avión? Y cuando llegaron ahí eran aquellas mujeres desesperadas por ver a Alfredo, que era una belleza, era un muñeco, con esa voz, imagínate. Y nada, yo me arrimaba al mingo. Le tocaba, le tocaba. Y esa amistad duró siempre, hasta el último de sus días. Y claro que sí, duró toda la vida. Claro, habían sus intervalos de pelea en los que mi tía Rosalía intervenía. ¿Por qué peleaban? A ver, ¿por qué podían pelear Aldemaro Romero y Alfredo Sadel? Por cualquier cosa, porque después ni se acordaban porque se habían peleado. No sé, los dos tenían un carácter bastante especial, pero se querían muchísimo. Recuerdo cuando Alfredo estaba ya muy malito. Bueno, mi papá le hizo un homenaje y todo eso, pero cuando ya estaba en la clínica en sus últimos días, mi papá me pidió que lo llevara a la clínica. Mi papá no manejaba, o León no le gustaba manejar. Okay. Y lo llevé y entramos a la habitación y mi papá lo único que le dijo fue, Alfredo, eres grande. Y salió bien compungido de allí. Wow. O sea que hasta el último día, podemos decir. Sí. De fondo estamos escuchando Conticinio, este vals de Laudelino Mejías. Ya vamos a hablar de esta pieza y de dónde está incluida, pero disfrutemos unos segundos, por favor. En la introducción hablaba yo del disco Dinner in Caracas de 1955, decía que había sido firmado por RCA Víctor, se grabó en la ciudad de Nueva York y decía también que modernizó la música folclórica venezolana. Pero allí, además de Conticinio, podía encontrar Almayanera, Luna de Maracaibo, Sombra en los Médanos, Barlovento. ¿Qué era Venezuela para papá? Ruby, es Ruby Romero, la hija de Aldemaro Romero, quien nos acompaña. ¿Qué era Venezuela para papá? Su vida completa. No había otra cosa en su vida sino Venezuela. Todo lo que hizo, toda su obra fue enfocado en Venezuela, en dar lo mejor para Venezuela y que Venezuela creo que una de sus metas o su mayor ilusión era que Venezuela fuese un país reconocido internacionalmente por su música, por su obra y por sus artistas, definitivamente. E hizo todo lo posible para que eso sucediera. Y comienza con el Dinner in Caracas y lo que se llamaba en aquella época la orquesta de salón. Sí. Y cuando llega ese disco a Caracas, pues revoluciona todo. Me cuentan mis tías por el lado de mi mamá que la gente se paraba en la puerta de las tiendas donde vendían los discos, porque no entendían cómo estoy escuchando una cosa que hasta hace poco solamente la escuchaba en el 4 o en el arpa, y ahora los violines, saxofones y toda esta cuestión, ¿no? Y fue bien importante.
Y mi papá lo que hizo fue continuar con eso, ¿no? Hizo varios dinner, dinner 1, dinner 2, hizo otros LPs, como se llamaban en aquella época. Claro. Este, y, y luego también lo quiso internacionalizar, de manera que hizo un dinner en Colombia. Sí. Y creo que intentó un dinner en México, pero como que no funcionó. Pero ya después con la Onda Nueva logró, y la ayuda y el apoyo de su amigo también, Rubén Fuentes, logró hacer un Onda Nueva en México. Es Ruby Romero, la hija de Aldemaro Romero, quien nos acompaña en este recorrido, es nuestro tributo a los grandes. Hay una particularidad con Dinner en Caracas, es que en 1971, primero se editó en 1955 en LP, en long play, 1971 sale en cassette y en 1993 sale en CD. Luego, por ejemplo, una empresa como Alcasa lanza el disco Valses Venezolanos y allí estaban no solamente Conticinio, también Dama Antañona. Escuchemos unos segundos. Ruby Romero nos acompaña, la hija del Aldemaro Romero, del maestro, acompañándonos en este tributo a los grandes. Creo que vamos esbozando, Ruby, el legado de papá en la música. Quienes son más entendidos en la música lo comprenden mucho mejor. Pero más allá de la música, en la familia. Nos decía, era un hombre amistoso, era un hombre solidario, era un hombre que aconsejaba, disciplinado. ¿Esa disciplina en qué se traducía? Uno, en la música, las horas dedicadas a la música, pero luego en la familia. ¿Cómo era con ustedes, con casa? Ah, no, era muy consentidor. Conmigo, disciplinado, consentidor. Era la más chiquita. Pero muy amoroso, muy cariñoso. Disciplina, sí. Eso no, o sea, hacías la tarea y si había un borrón, lo haces otra vez. Uy. Pero ¿por qué si ya yo lo borré y lo volví a poner? Porque no se presenta eso con un borrón. Mi papá era muy prolijo cuando escribía, tenía una regla, cuando escribía su música y todas sus cosas, lo ordenaba todo. Era bien ordenadito en lo que era su música, sí, muy disciplinado y no era que tenía una hora fija, sino que Claro. su vida era componer y escribir. Entonces, Ahora, había tiempo, había espacio, había margen para cocinar, por ejemplo. Le gustaba cocinar, reparaba algo en casa, tenía algún hobby, alguna afición, obviamente distinta a su vida entregada a la música. le gustaba cocinar. En sus últimos años no cocinó, pero le gustaba mucho cocinar. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Muérete que mondongo. ¿En serio? Sí. ¿Pero quién lavaba la panza? ¿Él? Ah, bueno, él tenía una señora que lo ayudaba, obviamente, pero le gustaba mucho cocinar. Le encantaba además invitar a su casa a un gentío a comer, lo que enloquecía a mi mamá y a cualquiera de las que estuvo casada con él, porque es un gentío siempre. Y en términos de su afición, el béisbol. Él Sí, el veía béisbol. el béisbol, le encantaba ver el béisbol, cualquier cosa. Grandes ligas, pequeñas ligas, niños, lo que fuese. ¿Iba al estadio? ¿Le gustaba ir al estadio? No, al estadio no, por televisión. Ahora, hablaba de las visitas. ¿Quiénes solían visitarlo? Además de encontrarse, por ejemplo, algún día, alguna tarde con, por ejemplo, Alfredo Sader en la casa de Aldemaro Romero, ¿quiénes lo visitaban? ¿Otros artistas, políticos, actores? ¿Quiénes visitaban la casa? Más que todo artistas, más que todo Artistas. eran sus grandes amigos, eran artistas. Siempre, hubo alguna vez, pues mi papá estuvo involucrado en ayudar con el Congreso y eso, que estuvo de senador suplente, Sí. alguna amistad política, pero no así. Sus amigos eran los artistas, todos sus amigos eran los artistas. En mi casa, o sea, hay diferentes etapas, pero desde chiquita, Simón, Guillermo Rodríguez Blanco. ¿Sabes quién es Sí, Guillermo Rodríguez claro. Blanco? Para los que no saben, Julián Pacheco. Sí. Tal cual. Alfredo,
María Teresa Chacín, Manuel Graterol, su pana de toda la vida, Chelique, no sé, María Rivas, mi gran amiga, mi gran confidente, que ya no está con nosotros. ¿Y cómo es Eh, crecer en una casa así, Ruby? Mira, pasan cosas muy interesantes que al principio cuando estás muy jovencito, obvio que no te das cuenta. Hay un cuento muy bueno que hasta mi papá lo echaba porque yo no recuerdo el incidente, pero mi papá lo contaba porque le parecía muy gracioso. Cuando Renio Tolina estaba creando el proyecto del Angelito Más Pequeño, que es Ujú. una pequeña obra de televisión, él quería que hubiese una canción específica para que la cantara Germán Freitas. Entonces, bueno, en una de esas, Reni tenía que venir a la casa a hablar con mi papá y tocan la puerta de la casa. Yo voy con mi papá ahí, estaba chiquitica, 7 años tendría yo, 6, 7 años. Y tocan la puerta y voy con mi papá abre la puerta y aparece Reni Otolina. Y yo digo, ¡oh, Reni Otolina! Y Rena, que estaba con Reni, dice, ¡ah, Aldemaro Romero! ¡Ay, qué belleza! Para que te des una idea de la inocencia y de la... Claro. ¿sabes? Y bueno, gente, gente increíble como la Lupe, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo bellísimo de la Lupe porque obvio que nosotros no nos dejaban bajar. Nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos, no nos dejaban bajar a esas reuniones de las que te estoy hablando, donde siempre había gente y Claro. siempre había... de vez en cuando le permitían a uno bajar un momentico y para arriba otra vez. Pero una de esas estaba Tito Puente, estaba La Lupe, ah, un gentío. Y yo estoy asomada así, porque claro, La Lupe en aquella época era lo máximo. Yo asomada así por la reja de la escalera, Dios mío, yo me estoy perdiendo de esto. Y La Lupe fue al baño que estaba debajo de la escalera Ese era el momento. y me vio. Y entonces subió y me dijo, ¿cómo te llamas tú? Robin. Ay, no sé qué. Y estaba sonando un cha-cha-cha. No sé qué habló conmigo, pero me dijo, ¿tú sabes bailar cha-cha-cha? Yo le dije, no, ven que yo te enseño. Y esa mujer Ah, me ha enseñado a bailar cha-cha-cha. no vale, no, Ruby. Yo tengo eso en mi currículum. Pero cómo no tenerlo. Ruby, yo me voy a permitir pedirle a Nelson que le suba un poquito el uno a esto que suena de fondo, que es muy especial, pero no hablemos todavía de ello. Vamos a escuchar. Ruby, ¿qué es eso que suena de fondo? Eso se llama Vals para Ruby. Lo compuso mi papá cuando yo era no sé, chiquitica. Yo recuerdo el día, recuerdo bien el momento. Entré al estudio donde mi papá estaba escribiendo. Él estaba en su escritorio. La nariz me daba por el escritorio. Por el borde del escritorio. ¿Ya? Sí, y entonces le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dice, un vals. ¿Cómo se llama? Y me pregunta, ¿tú sabes leer? Y yo le dije que sí. Y yo aprendí a leer muy chiquitica. Y me sentó en su regazo y con la regla, porque él usaba una regla para escribir los títulos de las Wow. canciones. Para que yo fuera, Ya. y me empezó a poner P-A-R-A-R-U-B-Y. No lo voy a olvidar jamás en mi vida. Y cada cumpleaños, a las 6:30 de la mañana, mi papá me despertaba en el piano tocándome para rock. ¿Qué sentía? Amor, muchísimo amor. Yo amaba a mi papá, muchísimo amor, lo amo. Mucha ternura, ah, mucha confidencia, mucha complicidad, mucho, no sé, es muy grande lo que se siente. Y mucho orgullo, obvio, mucho orgullo porque Lógicamente. además cuando cumplí los 15 años, el hombre tocó en el piano con mis Bueno, padres en el colegio. Entonces mis bueno. padres, Por favor, por favor. La más popular ese día, ¿no? claro. Claro. Es Ruby Romero, la hija del maestro Aldemaro Romero. Y bueno, si hablamos de los discos Dinner in Caracas, en su volumen 2 aparecía De Conde a Principal.
voy a permitir ir a la pausa. Vamos a hacer algo de publicidad, voy al corte y luego de ello seguimos esta conversación porque a la audiencia le decimos, estamos muy lejos todavía de abordar, digamos, todas las etapas en la vida productiva del maestro Aldemaro Romero, disfrutando ahora de este vals de Conde Principal. Vamos a entrar de lleno en la próxima parte, por ejemplo, en esa etapa de la onda nueva. Es Rui Romero que nos acompaña. Antes y en publicidad, como les decía, les necesito hablar de Decomundo. A ver, Decomundo, con una larga trayectoria en el mercado, tiene para ti una muy amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom que está ubicado en Los Ruices, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y hablemos también de Grupo Casa, que nos invita a conocer Casa Puglia en El Hatillo. Prueba los sabores más italianos con su 2x1 en pizzas además. Pepperoni, 4 quesos, caprese, napolitana. Puedes elegir cualquier pizza del menú y son auténticas delicias. Promoción válida de lunes a domingo todos los días, pero solo para delivery y pick-up. Síguelos en Instagram en @casapuglia.ve. Y les hablo de Zoom. En este mes de las madres, todavía queda hoy y mañana, para todas las muestras de afecto cuentas con Casa de Cambio Zoom y Western Union. La mejor opción para recibir dinero en Venezuela desde cualquier parte del mundo y de manera rápida y segura. Saber que el amor de los tuyos siempre encuentra cómo llegar es la mayor ventaja de estar con los mejores en el mes de las madres, y siempre nadie lo hace mejor que Zoom. Hablemos también de Grupo Leti. Yo no salgo sin mi Diclazón Gel porque yo prefiero sí prevenir y tenerlo siempre a mano, porque Diclazón Gel alivia el dolor local. ¿En qué casos? Golpes, inflamaciones leves, contusiones, distensiones, tortícolis, una contractura, lumbalgias, esguinces leves, es decir, pádel, fútbol, cualquier deporte, el que usted haga. Es Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y cierro hablándoles de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. Las mejores aceitunas, por ejemplo, que son las de Osole, deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas. Y es que la más amplia variedad de aceitunas las tiene Osole, ideales para picar, para tus ensaladas o para tus pizzas. Disfruta con Osole, síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida. Aprovecho este minuto extra antes del corte para compartir algunos otros mensajes publicitarios y así ganar el mayor tiempo posible para seguir esta conversación, este tributo a los grandes de la mano de Rui Romero. Vamos a hablar en este caso de los camiones Fotón también. Mire usted, si de camiones pesados se trata, ahí está el Fotón Aumann GTL. Con una capacidad de carga de 45 toneladas, motor Cummins, 12 velocidades, tracción 6x4. Además de componentes de calidad, el Fotón Aumann GTL ofrece garantía de 3 años o 450,000 kilómetros, que es además la mejor del mercado. Visítalos en cualquiera de sus concesionarios o en @FotónVZLA para más información. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y mucho ha cambiado en estas 7 décadas. El planeta, quiero decir, pero en Bancaribe siempre están evolucionando contigo. Siempre un paso adelante con una banca ágil hecha para ti. Hoy Bancaribe sigue conectado con tu vida, adaptándose a tu mundo para que estés siempre conectado. Es Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Ahora sí, a la pausa y ya volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 8:39, ya vamos a continuar con este tributo a los grandes. Hoy al maestro Aldemaro Romero, de la mano de su hija Ruby Romero. Antes cierro la pauta publicitaria que corresponde al día de hoy, hablándoles del mejor pollo del mundo que está al alcance de todos, solo en KFC. Así que acércate a sus tiendas, descubre combos desde el equivalente a $3. Comparte con amigos o con la familia la abundancia y variedad que solo KFC te puede ofrecer. Hablamos de piezas de pollo, popcorn, strip, hot wings, hamburguesas, sándwiches, también las deliciosas papas fritas y por supuesto el inigualable avalancha o el nuevo Sundae. Todo esto lo puedes conseguir en las tiendas KFC en todo el país o por delivery. Síguelos en redes @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Y hablemos también de Gama. Son 56 años ya compartiendo un viaje y en Gama lo quieren celebrar contigo. Imagina ganarte un viaje todo incluido para 2 personas a Lomas de Carvao, Margarita o Los Roques, y es muy fácil. Por compras superiores al equivalente a $30 en las que incluyas 5 productos patrocinantes, estarás participando por uno de 56 viajes que tienen para ti. Válido del 28 de abril al 1 de junio de 2025. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y hablemos de Mapfre, confianza que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza y es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y mire, el Urológico San Román es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y lo ha sido por 66 años. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Está dotado el urológico con tecnología de laparoscopia de última generación que facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo, por una parte, mejores resultados y luego menores riesgos para el paciente. También tienen un láser de última generación, alta potencia, para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si usted desea conocer su directorio médico, puede ingresar a urológico.com y en Instagram a Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todos. 2 mensajes más. El primero, Digitel. Conocer los gustos de mamá es una muy buena señal. Y en Digitel tienen un regalo para que te luzcas con ella. Llévate una línea nueva Digitel y recibe 2 GB de regalo en el mes de las madres. Tienes hoy y mañana. Ve a los centros de atención o agentes autorizados y llévate tu línea nueva con el plan inteligente Plus que más te convenga. Eso para conectarte en este mes de las madres con Digitel. Promoción autorizada por la SUNDES. Cierro hablándoles de alimentos Mari. En la harina Mari puedes encontrar cariño, ¿sí? Cariño para consentir. Y lo sabes porque en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari. Variedad de harinas, la de maíz, por ejemplo, para las arepas, las empanadas que quedan suaves, sin grumos, con la calidad que conquista Venezuela. Y luego la de trigo, en sus versiones leudante y todo uso para preparaciones creativas, deliciosas. Entonces, si las harinas Mari son parte de tu mesa, pregunto, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Tributo a los grandes. Estamos hoy haciendo un recorrido por la historia, obra, legado de uno de los grandes, del maestro Aldemaro Romero, de la mano de su hija Ruby Romero. Ruby, he leído en varios textos, no sé si es cierto, no sé si lo va a confirmar, que el Catire, la que escuchamos de fondo, puede que haya sido la favorita de papá. Sí, era una de sus canciones favoritas. El Catire, cuando despediste el otro segmento, estaba tocando de Conde Principal. Y creo que mi papá tenía un amor sumamente profundo por Caracas, que no era su ciudad natal porque nació en Valencia, pero para él Caracas significó, no sé, como para
cualquier artista puede irse a Nueva York o algo de eso Claro. en aquella época. Entonces, Caracas para él fue lo máximo. Y él estaba muy orgulloso de decir que le había escrito muchísimas canciones dedicadas a Caracas. Y entre ellas está el Catire, porque a pesar de que se llama el Catire, este, habla de la ciudad de Caracas, pues de lo que era en ese momento la ciudad de los techos rojos y recordando personajes. Esa canción del Catire, él la escribió para un festival que abrieron, un concurso de la canción de Caracas. El que sabe bien el cuento es Ali Agüero, pero lo que sé es que participaron 13 canciones. El Catire llegó de número 13. De verdad. En serio, sí, llegó de número 13 y Ali siempre lo cuenta porque dice que fue una actuación muy emocionante y desafortunadamente llegó de última, pero hoy en día es una de las primeras, ¿no? Que la gente recuerda. Y el Catire está inspirado en un niño. Mi papá vivía en La Floresta Ok. y en el edificio al lado quedaba Estudios Larraín, que lo dirigía pues Luis Alfonso Larraín con su esposa Vivita, y ellos tenían un chamito, Gustavo, un catirito, mi papá veía al muchachito todo el tiempo ahí en el patio del estudio, pues porque el estudio era una quinta, y lo veía corriendo y todo eso. Y bueno, se inspiró por ahí. Y es cierto que desde el balcón de la casa de mi padre, todas esas casas de la Floresta, de Sí. esa zona, en ese momento, se veían los techos rojos y era bien bonito. ¿Le gustaba caminar por la floresta, papá? No, No. mi papá No era muy de caminaba. ejercicio. No, No, ese no fue contundente. No. no. Vamos a escuchar de esta etapa de Onda Nueva, Tonta, Gafa, Boba. Tonque tonta, boque boba, no te has dado cuenta de que me gustas y me enamoras. La que gafa, más gafa que todas, siempre estoy pendiente de demostrártelo a toda hora. Pero no. Ruby Romero es nuestra invitada, hija del maestro Aldemaro Romero. Ruby, nos hemos paseado ya por algunos géneros. Hemos comenzado con algunas piezas icónicas de aquellos boleros de juventud. Revisamos Dinner in Caracas, algún tema de Dinner in Caracas 2, valses también escuchamos. Llegamos a la Onda Nueva y aunque no hemos terminado este recorrido, pregunto, ¿hay algún género que sea su favorito, el suyo, Ruby? Onda Nueva. Onda Nueva, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque marcó mis años de juventud. Yo era una adolescente en ese momento y bueno, todos sabemos que la edad adolescente es la más susceptible. Ferviente. Sí, señor. Y bueno, yo me sabía todas las canciones, todas las letras, todo. Era una fan número uno. ¿Cómo lo recibían sus amigos en el liceo, en el colegio, en la escuela? ¿Qué decían cuando escuchaban Onda Nueva? Bueno, habían unas amigas muy amigas y habían otras que no eran muy amigas. Lo típico de adolescentes, ¿no? ¿Sabes? Y a veces, así como hoy en día te puedo decir que es un orgullo decir que yo soy la hija de Aldemaro Romero, pues a veces se ponían necias y empezaban, mira, ¿y tú cómo te llamas? Ruby. ¿Ruby qué? Ruby Romero. ¿Y quién es tu papá? Juan Romero, decía yo, cualquier cosa para dejar el fastidio. Pero al final era un orgullo, de verdad que sí, y yo, además yo me sentía especial. Yo faltaba al colegio porque yo tenía que ir para el festival, por ejemplo. Punto, así es fácil, esa era la realidad. Claro. Era lo que tocaba. Vamos a escuchar este tema que es muy especial, ya vamos a comentar por qué, de Polo a Polo. Pájaro en el río y la copla del agua en el torrente. Oye la voz del viento en el bajío, gritando su canción impenitente y haciéndome acordar del pueblo mío, de su paisaje, su música y su gente.
Estamos escuchando de Polo a Polo, del maestro Aldemaro Romero. Rui, ¿dónde escribe papá esta canción? Mi papá escribió esa canción en Madrid. Estábamos pasando por una etapa muy dura de un exilio forzado. Vivíamos en una zona que se llama Mirasierra. Mi papá siempre extrañaba Venezuela, siempre, en todo momento, como te dije, toda su vida, su foco era Venezuela. Y si tu público tan amable que tienes, después se pone a escuchar toda la canción y toda la letra, va a entender qué significaba eso, que él veía aquella tierra que era diferente a la de él, que él extrañaba tanto. El acto de conciencia que él tenía, yo tengo limpia mi conciencia y no entiendo por qué estoy aquí, lejos de lo mío, ¿no? Lejos de mi tierra. Y bueno, parte de eso sí, nunca se cansó, él siempre fue emprendedor, siempre, no me voy a cansar, voy a empezar de nuevo. Mi papá empezó de nuevo 500.000 veces. Y en Madrid trató de hacer lo mismo también, pero después sucumbió, nos fuimos a Londres, inició su etapa de música académica, después en Los Ángeles, eso duró muy poco, duró unos 3, 4 años y luego regresó a Venezuela, muy, muy feliz de haber regresado. Claro, de esa etapa de música académica destaca, por ejemplo, esta fuga con Pajarillo. Esto nos lleva a otro nivel de composición, a otro nivel de interpretación. Aquí lo que suena, además de cuerdas, de lo grueso de una orquesta, la música académica, a mí me suena a respeto de todo un país por el trabajo de papá. Claro que sí, sí, significó muchísimo. A mí ayer mi esposo, que es coreógrafo y quien creó una pieza coreográfica con esa música, me preguntaba, ¿qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Qué hay en tu cabeza cuando tú oyes La fuga con Pajarillo? Y yo veo la vida de mi padre. Eso es lo que le contesté. Veo lo que le costó tanto llegar allí, los sacrificios, el haber escrito música académica que se quedó engavetada por muchos años en las oficinas de otras orquestas. Mientras que él, bueno, dijo, ok, nadie quiere tocar lo mío, yo hago mi orquesta. Y creó la Orquesta Filarmónica de Caracas, ¿no? Pero La fuga con Pajarillo, esta versión que están escuchando, que viene de una suite de cuerdas que tiene 4 movimientos. Y la que están escuchando es como orquesta completa. Eso fue una adaptación que se hizo, que a petición del maestro Abreu le pidió a mi padre para que Gustavo Dudamel fuera a competir en el gran concurso donde ya de ahí, a partir de ahí se hizo famoso. Hay un bonito video donde el mismo Eduardo expresa lo que significó para él el pequeño rato de coaching que le dio mi papá para interpretar eso. Pero La fuga con Pajarillo es hoy en día la pieza académica venezolana más tocada en más lugares del mundo. Y de eso nos debemos sentir orgullosos todos, sin egoísmo, no importa, orgullosos de tener esa pieza que nos representa a todos en todas partes del mundo. Coincido. El tiempo, Rui, nos va atropellando, pero yo no me puedo permitir ir llegando al final sin colocar, por ejemplo, un fragmento de esta casa. Esta casa, que era todo un festival de trinitarias, se ha llenado de una pena extraordinaria. Se ha quedado ya sin brillo y sin calor.
esta casa. Ruby, ¿con cuánta frecuencia papá cantaba en casa, lejos de las visitas, lejos de las reuniones, lejos de los agasajos, en la intimidad de la familia? ¿Cuántas veces se ponía a cantar papá? Cantábamos ahí, él y nosotros y la familia, nos reuníamos después de almorzar los domingos y alrededor del piano él le encantaba sentarse ahí, cantar él y que los demás cantásemos y estuviésemos ahí al lado de él. Siempre fue un momento muy especial y esa canción en particular para mí es sumamente triste, porque siento el dolor de mi padre. Fue totalmente genuino en ese momento. Pero eso dio paso a dos producciones muy bonitas que hicimos juntos, que trabajamos juntos, que fueron los boleros de Aldemaro. Uh-huh. Él los canta, hay dos LPs de eso. Y significó mucho porque nos unimos muchísimo, él y yo, en ese momento y trabajamos juntos y fue una experiencia divina. Y ya hacia la etapa final de producción de papá podríamos destacar un tema como Una mujer como usted. Esta no ha sido grabada todavía. Estamos en proceso de hacer una grabación comercial de esta obra. Esta se llama Una mujer como usted. Una mujer como usted, que tiene el mundo en sus manos. Ruby, yo sobre las notas de este tema y la voz de papá, quiero ir despidiendo este especial, este tributo a los grandes hoy al maestro Aldemaro Romero, de tu mano, te tuteo porque me lo pedías al inicio, Ruby, y agradecer toda esta hora que nos has dedicado para conocer un tanto más allá, lejos de lo musical, pero a través de la música, lo que fue papá en vida. Gracias por la invitación, gracias por dejarme contar historias. Esa canción es muy cómica, digo yo. A ver. Mi papá tenía muchas canciones con mucho humor y mucha letra. Una de las cosas que me encantaba de mi papá era su poesía. Y su sarcasmo era divino. ¿Hay alguna anécdota, por ejemplo, hablando de humor con Dean Martin? Porque trabajó con Dean Martin entre tantos otros. ¿Hay alguna anécdota que recuerde? No lo sé, yo no había nacido, así que... Pero no la contó después, no la contó. No la contó, no. Nada Era particular. una época cuando mi papá trabajaba durísimo para sacar la familia. Efectivamente, Ruby, agradecido. Esta es su casa, siempre que lo necesite, honrado. Muchas gracias, muchísimas gracias de habernos tenido aquí y hablar de mi padre, de Aldemaro, a todos los amigos que están escuchando. Que son muchos, sí. Gracias, muchísimas gracias. Y sigan escuchando Román, que tiene cosas increíbles. Muchísimas gracias. Es Ruby Romero, la hija del maestro Aldemaro Romero, hoy en este tributo a los grandes que nos ha permitido pasearnos por una parte, solo una muestra, miren, la punta del iceberg de toda la producción que tuvo el maestro Aldemaro Romero en vida. Vamos a cerrar nuestro programa agradeciendo, además, como es lógico, al equipo